Cuando la gente relataba el pasado con leyendas, explicaba el presente con mitos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar para reunirse era la Huaca Chamán. Bienvenidos a la Huaca Chamán. Hoy tenemos un capítulo especial. He seleccionado las historias andinas más macabras sobre criaturas que aterraron a nuestros ancestros. Prepárense para un viaje oscuro y perturbador. Las historias de hoy son la Jarjacha, el Ukuku, Sacrificio y Hatun Huaca. Pónganse cómodos y vigilen las sombras. Comencemos. Hace mucho tiempo, en un remoto y piadoso pueblo católico, donde las leyes se regían por las estrictas buenas costumbres, existía una familia numerosa. En esta familia vivían dos hermanos, Mario, el mayor de todos, y su hermana menor, quien recientemente había alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo, algo oscuro y perturbador acechaba bajo la superficie de este hogar aparentemente devoto. Mario sentía una atracción inquietante hacia su joven hermana, una atracción que no podía ignorar. Con una astucia retorcida, logró seducirla, arrastrándola hacia una relación prohibida, envuelta en sombras y secretos que nunca debieron ser desvelados. En una de esas noches, bajo el manto oscuro de la madrugada, donde los dos hermanos amantes se entregaban a sus instintos sexuales, algo siniestro comenzó a suceder. Mario, invadido por un malestar repentino, cayó al suelo, retorciéndose en un dolor indescriptible. Sus gritos resonaban en la penumbra, mientras su cuerpo se deformaba grotescamente. El pelo empezó a brotarle por todos lados, sus huesos crujían y se quebraban con sonidos aterradores. Su columna vertebral se retorcía de manera antinatural, hasta adoptar la forma de una llama. La transformación de Mario revelaba un horror inimaginable, dejando a su hermana paralizada de terror ante la presencia de una jarjacha. Con la sombría luz de la luna, se pudo distinguir el rostro de este ser, una criatura del infierno. La jovencita, al conectar sus ojos con los suyos, cayó en un estado de trance, quedando paralizada y sin poder hacer nada. La jarjacha se lanzó y empezó a desgarrar su cuello. Mordió con tanta furia y desesperación por su insaciable apetito sexual, hasta que pudo desprender la cabeza de su amante. La jarjacha escapó del pueblo con la cabeza hasta un lugar donde no pudiera ser molestado ni localizado, para así poder terminar de degustar la piel, ojos y cerebro de su reciente víctima. Mientras en el pueblo, la madre de la joven hija desaparecida armó un grupo con los ronderos del lugar y varios vecinos que ayudarían con la búsqueda de su hija. Ante el posible ataque de una jarjacha, los ronderos trajeron armas y látigos, mientras que los vecinos trajeron cruces y algunos objetos en particular, ya que, al ser un demonio, este repelía los símbolos santos. También llevaron consigo un gran espejo decorado de cruces. Te preguntarás, ¿para qué? Eso ya lo veremos más adelante. Al pasar cerca del monte, el grupo de ronderos logró localizar sospechosamente a una llama solitaria. Al acercarse, encontraron a su vez el nido donde tenía los restos de sus víctimas, las cuales estaba terminando de masticar y engullir. Era un escenario horroroso. Cráneos rotos, trozos de piel y cabellos desperdigados en el nido. Un escenario difícil de ver, hasta para el más duro de los ronderos. Algunos vomitaron al contemplar, por unos segundos, tal delito. Sin escatimar, los ronderos rodearon a la criatura y después de algunos intentos ataron a la jarjacha. Es así que,
Le mostraron el espejo directamente, como una especie de tortura hacia el auquénido. Este empezó a gritar, a moverse cual toro salvaje, pero esas cuerdas ajustaban muy fuerte las patas y el cuerpo de la bestia. Dicen que las jarjachas no soportan ver su reflejo en un espejo. Se dan tanto asco y vergüenza que empiezan a descarriarse hasta perder fuerzas. Pasaron algunas horas y apenas el sol se posó sobre los cerros, pudieron ver quién era el hombre que se escondía detrás del monstruo. «¡Oh, no!», exclamaron atónitos. Era Mario, el hijo mayor de la familia Modelo, conocida en el pueblo por jactarse de sus buenas acciones. Al ser descubierto, tanto el pueblo como su familia quedaron impactados y molestos. El padre, líder de los ronderos, se acercó tranquilamente a su hijo mayor. Con un cuchillo en mano, trazó suavemente 2 cortes en su frente, formando una cruz. Una notoria marca para evidenciar su pecado ante cualquiera que lo viera. Por último, el grupo de ronderos, en vez de premiarlo con una muerte rápida, decidió dejarlo atado para que fuera comido por las aves de carroña y se desangrara lentamente hasta morir. No se equivoquen. Recuerden que el incesto es un pecado abominable. Si hubieran encontrado a la hija, ella habría sufrido el mismo espeluznante destino, marcada y abandonada para ser devorada por las aves de carroña. Todo esto que les acabo de contar es cómo originalmente se hicieron conocidas las jarjachas. Estos demonios que poseían a hombres y mujeres no solo emergen en la familia, sino también en la iglesia. Las jarjachas podrían estar camufladas entre nosotros sin que siquiera lo sepamos. Podrían ser un padre, un tío, un sobrino, un amigo, o hasta tú. Dime, ¿serías capaz de tentar a ser maldecido como una jarjacha por toda la eternidad? En el pueblo de Paucartambo, en Cusco, se encontraría una bella jovencita llamada Cuculi. Muchos hombres quedaban perplejos por su belleza, pero no tanto como el propio Ukuku, que significa oso en quechua. Este la espiaba cada vez que entraba al bosque a tejer para no ser molestada. Es entonces que, en una ocasión, el oso intentaría acercarse pidiendo una oportunidad con ella, siendo cruelmente rechazado. Es así que el oso, enfurecido, decide secuestrar a la joven mujer y llevarla hasta una cueva profunda, en la cual es sellada con una enorme roca que solo él puede mover. Cegado por su enfermizo deseo de amor por ella, el oso obliga a Cuculi a consumar el acto. Producto de este terrible suceso, nacería un pequeño niño al que Cuculi llamaría Alejo. Mientras el Ukuku salía a cazar, su madre tenía que criar a su pequeño bebé en las profundidades de esa cueva. Con el pasar de los años, el niño empezaba a tomar rasgos de una bestia, siendo cada vez más grande y deforme. Ni siquiera su propia madre podría verlo por mucho tiempo, siendo su hijo prácticamente un monstruo. En una ocasión, su madre, entre sollozos y lágrimas, le dice: «Quiero irme a mi pueblo. Tu padre me tiene cautiva y en cualquier momento podría matarnos a ambos». Su hijo, al escucharla, le promete que una vez sea adulto, matará a su padre. Es así que éste empieza a alimentarse cada vez más, cazando en los bosques cualquier tipo de animal que lo ayudara a volverse más fuerte. Su padre, al darse cuenta, logra confrontar a Alejo, comenzando una pelea sangrienta que termina con la vida del gran oso. Su hijo termina de comer sus restos. Tal vez piensen que no era algo necesario, pero es que no podía evitarlo, ya que su lado más profundo le pedía a gritos tener que comer la carne de su difunto padre. Una vez Alejo logra mover la roca, la cual tenía sellada a su madre en esa oscura y húmeda cueva,
Cuculi logra escapar con su hijo hasta donde sería su pueblo. En el pueblo, al ver el imponente e intimidante personaje que era Alejo, decidieron nombrarlo como el Ukuku, quitándole parte de su humanidad al no dirigirse a él por su nombre real. Pero había un problema. El gran tamaño y aspecto de Ukuku intimidaba a las personas del lugar. Es así que su madre, para evitar que la gente se ensañe con su hijo, le crea una máscara de lana con la forma de un rostro humano. Este se vestiría con esta especie de disfraz con varios objetos, cruces y rosarios para pasar desapercibido y ser contado como uno más del pueblo. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, el pueblo no soportaba la presencia de una bestia entre los suyos. Se agruparon y exigieron que el Ukuku regresara con los de su especie, los osos. Cuculi, entre sollozos, no quería que su hijo se fuera, pero con tal de que su mamá fuera feliz, decidió irse del pueblo. El Ukuku se fue en búsqueda de los que supuestamente eran su especie, pero al ser rechazado nuevamente, se resignó a dirigirse a la cordillera de los Andes para pasar sus días de soledad entre las montañas heladas. Huiracocha, el dios supremo del mundo andino, al ver toda esta escena se siente ofendido. ¿Cómo es posible que juzguen a este pobre ser, si solo es culpable de las circunstancias que lo rodean? Es así que Huiracocha lanza una enorme onda de calor. Las cosechas y el ganado empiezan a decaer y a morir lentamente por la sequía, al igual que varios pobladores empezaron a caer enfermos, presos del gran calor y de la deshidratación. Entre ellos se encontraba la misma Cuculi. Pero su hijo, en silencio, al visitarla en una de esas noches, se entera del grave estado en el que se encuentra su madre. Es así que el Ukuku decide volver a las cordilleras y bajar grandes bloques de hielo. Eran gigantes y pesados. Esto ayudaría a conservar el alimento y a la recolección del agua. Esto podría ayudar al pueblo de su madre a sobrevivir. Ellos al principio se encontraban dudosos de aceptar este acto generoso de aquella bestia, pero de a poco fueron tomando confianza y se llevaron los bloques de hielo a cada una de las casas para utilizarlo como mejor les parezca. El sol se va y la gente del pueblo decide volver a recibir al Ukuku con la condición de nunca quitarse la máscara. Recordemos que era muy feo, incluso su madre no lo podía ver directamente. Estos lo premian con ganado y haciendo en su honor una festividad que homenajea su valor, actualmente siendo protector de varias festividades. A pesar de sus acciones más sinceras y nobles, Ukuku no podía evitar sentir que por dentro guardaba el mismo lado salvaje que le heredó su padre, dejándolo con la incertidumbre de que tanto tiempo podría convivir con los humanos y no comérselos. El humano es frágil, los músculos y piel se pueden desprender fácilmente de nuestros huesos ante la fuerza de un oso. Así que ya saben, respeten a todos los dioses por igual y sobre todo, aprendan a convivir con las criaturas de su entorno, como el Ukuku. Si deciden hacer un viaje hacia las cordilleras, esperemos no te encuentres con el peor lado de este ser. En el remoto pueblo andino, al que Mateo llegó como turista, interesado en los rituales costumbristas, no sabía que los chamanes practicantes de magia negra ejercían una influencia oscura sobre la comunidad. Habían visto en Mateo una oportunidad perfecta, un forastero curioso y desprevenido, ajeno a las antiguas tradiciones y vulnerable a sus oscuros designios. Los brujos lo recibieron con las manos abiertas, invitándolo a participar en un ritual en honor a la Pachamama. Sin embargo, lo que Mateo desconocía era que detrás de esa fachada de hospitalidad se escondía un oscuro propósito, un sacrificio para el temido, el demonio andino, el Supai. Sin previo aviso, un golpe contundente lo envió hacia un profundo sueño, donde el mundo real se desvanecía
y las sombras tomaban forma. Allí, rodeado por las siniestras figuras de los chamanes, fue sometido a un ritual ancestral, marcado como la próxima víctima en la interminable cadena de sacrificios. Mateo despertó en medio de su pesadilla más oscura. La voz maligna de los chamanes resonaba en su mente. Susurros de invocaciones y promesas de poder a cambio de su vida. Pero Mateo se negó a aceptar su destino sin luchar, enfrentando la oscuridad con cada aliento que le quedaba. «¡Sáquenme de aquí! ¡Estoy vivo! ¡Auxilio!», se escuchaba desde el interior de la tierra. Los golpes desesperados de Mateo contra el ataúd resonaban en la cámara sepulcral, un eco desgarrador de su lucha por la supervivencia. Cada golpe era un grito de resistencia, un desafío al destino que los chamanes habían trazado para él. Pero mientras el aire se agotaba y la oscuridad lo envolvía, Mateo sabía que sus esfuerzos eran en vano, que la magia oscura que lo había atrapado era más poderosa de lo que podía resistir. En la oscuridad aplastante del ataúd, Mateo luchaba contra el pánico que amenazaba con ahogarlo, su respiración agitada consumiendo el aire restante. Golpeó las paredes del ataúd con desesperación, sintiendo cómo sus nudillos se desgarraban y su sangre se mezclaba con el polvo de la madera. El vidrio quebrado se convirtió en una herramienta de esperanza, pero la realidad del entierro lo abrumaba con cada inhalación entrecortada. A 6 metros bajo tierra, el aire se volvía cada vez más escaso. Cada bocanada de oxígeno, un regalo efímero que lo mantenía aferrado a la vida. Mateo sabía que debía actuar rápido, que cada segundo perdido lo acercaba más al abismo de la muerte. Con manos temblorosas, se quitó los zapatos y lo utilizó como un martillo improvisado, golpeando la madera del ataúd con una determinación frenética. El sudor frío cubría su cuerpo mientras luchaba contra la madera que lo aprisionaba, su mente atrapada en un torbellino de confusión y terror. ¿Era aquello una pesadilla? Se pellizcaba la piel con fuerza, se mordía la mano hasta sentir el gusto metálico de su propia sangre, pero la realidad del entierro lo confrontaba con una crueldad implacable. Esta narrativa se torna cada vez más tenebrosa. La oscuridad de la noche siempre nos envuelve en misterios sin resolver, pero sé que te atraen, pues eres un aficionado al terror. Por eso te insisto a que te suscribas y te sumerjas en esta historia. Simplemente haz clic en el botón suscribirme. O dime, ¿acaso el temor te paraliza? En el silencio sepulcral, una voz grave y monstruosa susurraba como un eco desde las profundidades del abismo. «Ríndete, maldito imbécil, tu alma ya me pertenece». ¿Acaso era el Supai saboreando la agonía del pobre joven? Mateo podía sentir cómo esa presencia maligna se deleitaba con su sufrimiento, cómo los dientes crujían con anticipación y la baba que goteaba por su cuello lo envolvía en un manto de locura y paranoia. Sin embargo, aún así, con una determinación forjada en la desesperación más profunda, Mateo logró romper el techo del ataúd, desafiando las garras de la muerte que intentaban retenerlo. La tierra comenzó a caer a su alrededor, un manto sepulcral que amenazaba con sepultarlo aún más profundamente. Mateo se retorcía, intentando esquivar cada montón de tierra que caía sobre él, pero las fuerzas lo abandonaban con cada bocanada de aire agotado. El sueño y la debilidad lo envolvían.
una niebla espesa que lo arrastraba hacia la oscuridad eterna. Con un último esfuerzo, Mateo logró liberarse del ataúd. Las heridas desgarradas por la madera le recordaban la brutalidad de su encierro. Emergió en la tierra, desesperado por escapar. Pero la tierra lo acogió con una frialdad implacable. Nadó y se arrastró entre la oscuridad, devorando piedra y tierra en un intento desesperado por sobrevivir. Cada bocado era un grito de desesperación. Cada movimiento, una lucha contra la muerte que lo acechaba. Sin embargo, la tierra lo atrapó con una gentileza cruel, envolviéndolo en su abrazo frío, hasta que la última chispa de vida se desvaneció de su ser. Su mano agotada se alzó hacia la superficie, buscando en vano una salida que ya no existía. En la oscuridad silenciosa, el susurro de la tierra se convirtió en su última compañía, mientras el eco de su lucha se desvanecía en el abismo. Y así, en el silencio de la tumba, Mateo encontró su triste final, su sacrificio perdido en la vastedad implacable de la tierra que lo había devorado. Y en las sombras, una presencia antigua y malévola sonreía, alimentándose del sufrimiento y la desesperación de aquellos que caían en su trampa. El Supai observaba en silencio, insaciable en su sed de ofrendas humanas. En los rincones más remotos de los Andes perduran antiguas tradiciones y creencias que aún ejercen su influencia en el demonio andino. Las ofrendas a los dioses ancestrales siguen siendo parte del tejido de la vida en estos lugares apartados. Si alguna vez te aventuras a explorar los misteriosos rincones andinos como mochilero, ten mucho cuidado. En la quietud de la noche, en la soledad de los bosques, podrías encontrarte atrapado en un sacrificio. En un pueblo andino remoto, famoso por sus platos tradicionales, como la célebre pachamanca, hecha a base de carnes y tubérculos, se susurra la leyenda del Hatun Huaca. Era una comunidad conocida por criar reses enormes, tanto para peleas como para alimento, ya que su carne era la más sabrosa de la región. Las bestias eran alimentadas con esmero, garantizando una calidad incomparable. Sin embargo, hace unos días, algunos aldeanos encontraron varias vacas muertas, con los cuellos desgarrados y estómagos abiertos, sus órganos devorados hasta el último trozo. Muchos atribuyeron estos macabros hallazgos al chupacabras o al mismísimo diablo, entidades demoníacas conocidas por su voracidad hacia el ganado. Pero un caso en particular dejó al pueblo sumido en el terror. Una de las vacas sobrevivientes fue sometida a actos indecibles, más allá de la mera carnicería. Se dice que, después de saciar su hambre, la criatura infernal violó a la res y semanas después, ésta parió una cría monstruosa. La criatura que nació era una abominación. Su cuerpo carecía de piel, dejando a la vista músculos rojos y palpitantes, como si la piel hubiera sido arrancada por garras invisibles. En lugar de un rostro, su cráneo desnudo brillaba bajo la luz del sol, con ojos desorbitados y saltones, que parecían mirar a través de las almas de quienes se atrevían a observarla. Además de eso, la criatura había nacido sin piel,
dejado expuestos los músculos y huesos deformes. Una baba espesa y constante caía de su boca, debido a la falta de una mandíbula inferior, lo que le daba una apariencia aún más espeluznante. Algunos decían que su cráneo se asemejaba al de un ave, mientras otros afirmaban que era el propio hijo del diablo. El pánico se apoderó del pueblo. Los aldeanos, presos del miedo, decidieron sacrificar a la criatura, decapitándola y dejándola desangrarse hasta el amanecer. Pero al día siguiente, fueron testigos de un horror aún mayor. La criatura comenzaba a regenerarse, brotando un diminuto torso y pequeñas extremidades de su cabeza. Su crecimiento era imparable, alimentándose de cualquier cosa que le dieran, desde ladrillos, plástico, hasta piedras. La noticia de la criatura se propagó rápidamente y el pueblo, asombrado por su capacidad regenerativa, decidió que debía ser preservada. Justo cuando el pueblo empezaba a quedarse sin reses, la criatura comenzó a ser vista como un milagro. Sin ganado para sustentar sus vidas y sus tradiciones, los aldeanos vieron en la bestia una macabra esperanza de alimento. Cada vez que la criatura crecía, ésta era mutilada poco a poco, ya que su carne servía para el consumo humano. Lo increíble era que sus músculos, huesos y carne volvían a crecer, regenerándose con una rapidez sobrenatural. Era alimentada y cuidada con devoción, mientras los aldeanos saciaban sus apetitos cada vez más voraces con la exquisita carne de la criatura, convertida ya en símbolo de fertilidad. Lo único que les quedaba era su devoción al vacuno Hatun Waka, vocablo quechua que significa la gran vaca. El pueblo, envuelto en misterio, se hizo famoso por la oscura leyenda del Hatun Waka y su plato estrella, la pachamanca. Sorprendentemente barata y deliciosa, la pachamanca atraía a turistas ansiosos por descubrir el secreto de su sabor adictivo. Los rumores sobre la calidad de la carne despertaban la curiosidad de muchos, llevando a indagar en los oscuros secretos del pueblo. Cada bocado era una invitación a desentrañar la siniestra historia de esta comunidad andina. El Hatun Waka, una sombra en la memoria colectiva, vigilaba desde cada rincón, y las leyendas hablaban de sacrificios y ritos olvidados. Los visitantes, cautivados y aterrados, sentían un escalofrío al disfrutar de la pachamanca, como si el sabor revelara secretos prohibidos. La fama del plato crecía junto con la inquietud, y los más valientes exploraban en busca de respuestas, pero el pueblo guardaba celosamente su verdad, envolviendo la pachamanca y al Hatun Waka en un velo de terror y fascinación. El alcalde del pueblo se encargaba personalmente de guiar a los curiosos turistas. Les mostraba lo mejor de sus cosechas y las bondades que producía su tierra, pero como último paradero, los llevaba a un establo gigante y oscuro para revelarles el secreto de sus vacas. Esto era realmente emocionante para los turistas, que esperaban ver al gran vacuno. Con gran asombro, observaron a Hatun Waka encadenado a grandes columnas, pero el rostro de la criatura causaba un terror indescriptible. Sus ojos desorbitados parecían invitar a darse un festín con los delicados y frágiles cuerpos de los visitantes. De repente, las puertas se cerraron. Los turistas fueron amordazados y amarrados, comprendiendo demasiado tarde que serían la comida de Hatun Waka. La criatura era venerada en todo el pueblo,
símbolo de fertilidad y salvación para sus generaciones. El establo, oscuro y opresivo, resonaba con los gritos ahogados de las víctimas mientras el Hatun Waka saciaba su voraz apetito. No me malinterpreten. La pachamanca es exquisita en todas sus variedades, especialmente en los Andes. Sin embargo, la gula puede transformarte en un ser monstruoso, devorando todo a tu paso. Si visitas Perú, te invito a disfrutar de sus platillos, pero siempre investiga el origen de cada manjar. No vaya a ser que te sirvan gato por vaca. Es increíble cómo ahora hay muchas más personas interesadas en nuestra mitología andina. Es un honor entretener a las nuevas generaciones que seguirán transmitiendo estas historias. Sobre todo, me alegra servir a los adultos como recordatorio de sus mayores miedos y de las misteriosas vivencias de sus ancestros. Sigamos creyendo en nuestras leyendas. Nos vemos, mis queridos seguidores de la Huaca.